hubo una sola vez en la vida en la que quise aprender inglés. Tenía 15 años, estaba en la secundaria y recién me cambié de colegio. Me acuerdo que en aquel momento tenía amigos conocidos en el curso y como chico nuevo me fui a sentar al fondo. Era un poco rebelde, no lo voy a negar, pero me gustaba estudiar, me gustaba a veces estar adelante y poder prestar atención. Pero el inglés era algo que literalmente me generaba rechazo, literalmente no podía prestarle atención. Por lo tanto, en ese momento la profe de inglés tampoco era la más piola. Y recuerdo en una clase donde estábamos viendo el did y el do, en pasado y presente, pero cuando la profe seguramente me había visto jugar y no sé qué, cuando fui a preguntarle algo sobre el ejercicio me dijo: no, a vos directamente no te voy a ayudar porque seguramente me estaba portando re mal, básicamente. Y tardé casi 10 años en darme cuenta de que esa situación me marcaría de por vida y me cerraría las puertas al mundo. Quédate acá porque te voy a contar esta historia y la historia de un pequeño pueblo en Bolivia donde todo hizo el cambio. La verdad que nunca fui un buen alumno en inglés. Desde la primaria no tengo recuerdos de haber visto inglés. En la secundaria, como iba a un colegio público con 40 personas, 40 niños en primero y segundo año, inglés básicamente era para quienes ya tenían un acompañamiento desde casa y no quienes empezaban desde cero, como mi caso, por ejemplo. Pero cuando me cambié de colegio, hubo una de las primeras clases, y si no mal recuerdo fue la primera, en la que me interesé por el tema. Dije, bueno, yo puedo aprenderlo porque soy un niño inteligente y quiero aprenderlo. Pero también me gustaba mucho jugar en el curso, me gustaba mucho hablar con mis compañeros y estar en esa dinámica de ir de acá para allá. Cuando me levanté con mi hoja y fui a preguntarle a la profesora básicamente me respondió con literalmente estas palabras: no, a vos no te voy a ayudar. En ese momento le pregunté: profe, ¿pero por qué? No, porque vos te estás moviendo y no sé qué y bla, bla, bla. Listo. En ese momento no entendía lo que pasaba. Dije, bueno, listo, la profe no me quiere explicar nada, que se vaya literalmente a... pero en ese momento, claro, se me había clavado una espina. Se me había... que yo no sabía, en realidad. Básicamente dije, bueno, listo, el inglés, chao, no pasa nada. Pero cada vez que escuchaba hablar a alguien en inglés me sentía raro, me sentía, ¿qué está diciendo? Y también una mezcla de admiración, ¿no? Porque, wow, otro idioma, era algo totalmente nuevo. Y bueno, lo es bronca mía porque, claro, yo podría haber aprendido. Y en ese momento decía, bueno, ojalá pudiera hablar con esa persona. Pero básicamente no podía. No había chance. Y así estuve años, desde que salí de la secundaria, con el inglés ahí guardado, sin usarlo, sin ni siquiera interesarme en aprenderlo. Pasó la facultad, pasó la pandemia también, pasaron varios trabajos, algunos cortos viajes que hice por la Argentina, hasta que en 2023 decidí salir solo hacia Bolivia. Y Bolivia básicamente no te dice, che, ¿estás listo o no? Bolivia no te pregunta eso. Para ponerte en contexto, entré por el norte de Argentina, por Jujuy, con la frontera de Bolivia. Recorrí el sur de Bolivia, donde también tuve una mala experiencia, pero te la voy a contar más adelante a lujo de detalle. Y donde el clima era un poco árido. Cuando entras desde el sur de Argentina es árido, es árido, es árido. Toda la parte este, toda la parte que daría al Pacífico, a la parte del mar Pacífico, o sea, al este del país, al oeste, perdón, es todo seco. A lo que, claro, después de estar en lo seco, con mucho calor, era verano, decidí irme un poco hacia el lado del este, hacia el lado, como quien dice, de Brasil, del Amazonas. Y me encontré en un pequeño pueblo muy alejado de un destino turístico normal, de 5.000 habitantes.
en este pequeño pueblo me acuerdo que llegué a un camping donde dormí en mi carpa y fueron los mejores 7 días de mi vida porque conocí a personas de Francia, conocí a personas de... ¿De dónde más? Conocí a personas de Francia, conocí personas de Venezuela, de Argentina, de básicamente todos lados del mundo. Yo recuerdo que en ese momento amé a los franceses y hasta me invitaron a comer con ellos, fue genial. Y claro, en ese momento estaba pagando y no podía continuar pagando todos los días esa cantidad porque mi presupuesto era limitado. Entonces descubrí una nueva posibilidad de viajar, una nueva manera de hacerlo, y era a través de los voluntariados. Había un voluntariado que era en un hostel hermoso, hermosísimo, y claro, me animé a enviar un mail donde sí, efectivamente me respondió y me dijo, bueno, venite mañana en la tarde, así tomamos un café y tenemos una entrevista. Como conté en el video pasado, la entrevista básicamente fueron algunas preguntas de la dueña hacia mí, sobre mi experiencia, que sabía yo, pero al lado había una chica extranjera, y me dice, bueno, ahora Zoe te va a hacer unas preguntas en inglés y para ver tu nivel. En aquel momento, cuando me hizo una primera pregunta, la primera pregunta nomás, no tenía palabras para responder, básicamente. No supe qué decirle. Le dije, no, mira, la verdad es que no sé inglés, no tengo ni idea. Y ahí en ese momento se me activó la espinita que tenía clavada de la profe de inglés de la secundaria. Y dije, ¿por qué? En fin, me comprometí con la dueña del hostel a aprender mientras estaba en el lugar, que me diera la oportunidad, que por favor quería aprender, que quería tener la oportunidad de aprender el inglés y de estar en ese lugar porque realmente era maravilloso y no quería seguir gastando dinero en hospedaje, que normalmente es lo más caro de un viaje. Normalmente suele ser lo más caro, el hospedaje y el transporte. Cuando me aceptaron en el hostel llegué y las tareas eran simples. Básicamente tenía que acomodar las camas, barrer el patio todos los días, que era un patio pequeño, las hojas, poner tal vez a lavar ropa, si no mal recuerdo, y quitar las ropas sucias de las camas para ponerlas en la lavandería. ¿Qué pasaba? En ese lugar había mucho turismo internacional. No tanto turismo local de Latinoamérica, sino más bien turismo internacional, ya que los precios del hostel eran elevados, casi difícil de pagar para alguien promedio en Latinoamérica. Y en ese lugar, entonces, extranjeros que claramente se iba a hablar, y sí, el maldito motherfucking inglés, que en ese momento me dejó fuera de línea, me dejó outside, y ahí no podía hablar con las personas. Era básicamente verlas y querer invitarles a ir a algún lado, a ir a algún lugar, o mismo charlar en el hostel, pero no pude. Esa barrera me pareció por la primera vez en mi vida. No solo pasó con el inglés, sino que también una chica de Brasil, de São Luís, vino y me habló y no pude responderle. Básicamente no pude decirle nada a ella sobre lo que pensaba. Sí, le dije en español, pero a que haya entendido, bueno, había una gran diferencia. Cuando te digo que la barrera del idioma no es esa barrera del idioma que señalo alguna cosa como para decir algo y me río y no importa. No, realmente me dolió estar de viaje, buscando mi propósito, buscando expandirme y boom, chocarme contra esa barrera literalmente, al no poder hablar con personas de fuera, que era, no por ser de fuera, la estoy idealizando y son los mejores, pero vienen de otro continente, volaron más de 12 horas para llegar acá, seguro, o vienen viajando hace años o hace meses. Yo solamente tenía un mes de viaje, entonces, claro, esas personas probablemente tenían muchísimo para compartir.
Mm, y bueno, claro, en ese momento me acordé de la profe. Pero me acordé bien, no diciendo, la profe, no sé qué. No, porque básicamente fue culpa mía. Fue culpa mía por haber tomado esa experiencia personal, por haber tomado esa lección que la profe me dio como una lección de vida y no como básicamente un momento más de aula, como debería haberlo tomado y continuar con mi propio aprendizaje por mi propia cuenta. Pero bueno, en aquel momento me hizo odiarlo. Entonces, en ese momento entendí una idea que no salió más de mi cabeza. Si no sabes idiomas, básicamente el mundo va a estar cerrado para vos. No vas a poder comunicarte con las personas, no vas a poder viajar afuera, a no ser que tengas una experiencia de turista durante 14 días y intentes comunicarte algo. No vas a poder vivir una verdadera experiencia real, profunda con nativos, en una comunidad, en el mercado, en donde sea. Esa experiencia va a ser limitada si no llegas sabiendo el idioma de ese país, o por lo menos inglés. Y ahí vuelvo a la metáfora de y ahí vuelvo a la metáfora del video pasado, donde dije que, claro, era como estar dentro de una vidriera, rodeado de vidrio, con las personas ahí, pero sin poder tocar nada y decirles nada porque no me escuchaban. Literalmente, conversaciones, oportunidades, personas, todo del otro lado del vidrio se intenta viajar sin idiomas al exterior. Lo que vino después en ese viaje, después de salir de ese pequeño pueblo, fue muy difícil. Me cuesta contarlo en la cámara, por eso también prefiero no entrar en los detalles porque lo voy a dejar para el otro video, para otra semana. Y sí, le voy a dedicar un video entero porque la verdad que esto se lo merece. Puedo decirte que estaba en un colectivo, durmiendo en el pasillo a las 4 de la mañana, cuando la persona que estaba a cargo del colectivo, asistente del chofer, me despierta y me dice: pibe, abajo, llegamos. Literalmente en el medio de la ruta, porque ese colectivo no iba a ese destino, estaba de pasada nomás. Yo me acuerdo que tenía un dolor de panza que estaba tirado en el pasillo de ese colectivo y me retorcijaba del dolor. Me bajaron del colectivo porque habíamos llegado a mi destino a las 4 de la mañana, todo oscuro, sin plata. Cuando me doy cuenta, estaba abajo sin lentes. No tenía mis lentes, no podía ver nada. Y en el pueblo ese que no conocía a nada ni a nadie, solamente tenía una pequeña reserva como voluntario que había hecho en un hostel. Entonces, cuando me di cuenta que no tenía los lentes, puteé en todo, en el único idioma que sabía, porque en ese momento solo hablaba español. Y básicamente me levanté y me fui al hostel con un dolor de panza, diciéndole a la chica: discúlpame, necesito dormir, tuve una muy mala experiencia y mañana me voy. En fin, no quiero decir más nada, pero en ese momento me di cuenta que el sueño de viajar había terminado. Volví a casa, más de 24 horas de viaje, donde mi madre me recibió en la parada del colectivo, y cuando llegué a la casa de mi madre, me metí en la habitación y me senté en la cama y comencé a llorar porque mi sueño había terminado. Estaba en mi pueblo en lugar de estar camino hacia Perú, camino hacia Ecuador. Y en aquel momento, en ese mismo día que había vuelto a casa el domingo a la tarde, decidí que algo había cambiado, que necesito ahora mirar para adelante, necesito salir nuevamente de viaje. Pero algo había antes de salir de viaje, y era que necesitaba aprender idiomas. No solamente como un hobby o como yo hablo portugués y hablo un poquito y sé decir poquinho y no sé qué. No, realmente era serio. Quería aprender el idioma bien, una necesidad real, porque Marquito quiere viajar, Marquito quiere irse a conocer el mundo afuera, y sin esto no puedo vivir la vida que realmente quiero. El inglés se sentía muy lejos, seguí intentando, no pude, era difícil, era frío el idioma porque no tenía a alguien con quien compartir la experiencia, no conocía a alguien que lo había logrado,
y que me pueda ayudar en ese momento, pero había otro idioma que me llamaba la atención hace tiempo. El portugués, tuve la experiencia de tener un contacto cercano con ese idioma en el 2019-2020, en mi primer viaje como mochilero cuando tenía 18 años. Y todo se combina con cuando estaba en una plaza en el sur de Brasil, mientras veíamos en la plaza, en una colina, como si fuera una montaña que tenía vista hacia el mar y donde globos aerostáticos despegaban. Pero yo me encontraba en una rueda de capoeira, donde con música, tambores, el birimbao y palmas, la gente bailaba, las personas que eran capoeiristas tiraban mortales para atrás, era una cosa increíble. Y en ese momento escribí en mi cuaderno, ¿no? Que mi cuaderno lo tengo y ya te lo voy a mostrar. Quiero aprender capoeira, mira. Y viaje 2020-2019. En ese momento yo quería... Fue solamente una intuición de decir quiero aprender capoeira. Y claro, conecté todos los puntos. Brasil, idioma parecido, capoeira, una cultura cálida, un país que está al lado, literalmente. Entonces dije, bueno, a ver, lo podemos intentar. 7 meses después de volver de Bolivia, compré un pasaje y solo de ida a... Claro, ya sabes dónde, a Brasil. Ahí empezó todo y esto lo voy a estar contando la próxima semana. Cómo aprendí portugués sin pagar una academia. Qué tiene que ver la capoeira con aprender a hablar un idioma. Y por qué quemar los barcos es la única estrategia que funciona para hacer lo que realmente queremos sin dar tantas vueltas. Además, te voy a estar contando cómo me empecé a enseñar español a brasileros, teniendo 3 meses solamente en el país. La semana que viene, viaje a Brasil, amigos que se sumaron y el primer día en Brasil. Si esto te resonó, si alguna vez te sentiste que algo no era para vos porque alguien o algo te lo cerró, alguna mala experiencia y decís, no, esto no es para mí, viajar no es para mí, los idiomas no es para mí porque tuve esa mala experiencia que no me permitió avanzar, déjate un comentario acá abajo y te voy a estar leyendo.